con nosotros el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, gracias por acompañarnos. Buenos días. No, muy buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad de primero insistir en que el DANE no está para pelear, el DANE está para informar. Seguramente vamos a poder informar qué está tratando de expresar el señor registrador en sus afirmaciones. ¿Por qué cree que hay esa discrepancia? Empecemos con esto. ¿Cuántos millones de colombianos somos y por qué las cifras de la registraduría son diferentes? Bueno, ahí empezamos con algunas dificultades de comprensión frente al mensaje que nos envía el señor registrador. Entonces, sí me parece importante aclararle a todos los oyentes que el DANE viene trabajando con la Registraduría Nacional del Estado Civil desde 2017 en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación 012. Tenemos intercambios de información trimestrales y adicionalmente tenemos acceso. Somos la única entidad del Estado que conoce el Archivo Nacional de Identificación y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, como que mandarnos un mensaje por una grabación en unas declaraciones públicas, pues quedamos muy sorprendidos porque nosotros tenemos una mesa de diálogo y de colaboración con la Registraduría en donde es importante reconocer que las personas pueden aparecer en diferentes registros o pueden aparecer en el censo, pero la lógica con la cual son interpretados estos resultados es bastante distinta. Constitucionalmente, el artículo 120 de la Constitución, los decretos de funcionamiento de la Registraduría establecen que la Registraduría tiene el deber de identificar a los colombianos y de organizar los procesos electorales. El DANE tiene la obligación, como autoridad estadística oficial, de poder establecer cómo se distribuye la población bajo el criterio de residencia habitual en todos los segmentos de la división político-administrativa del país, algo que la registraduría no tiene la capacidad de hacer, porque en la registraduría no está la dirección de residencia habitual de las personas, está el lugar de nacimiento, puede estar el lugar donde se inscribió la cédula para fines electorales, pero no está el criterio de residencia habitual. Y la población en Colombia tiene que analizarse también desde una perspectiva demográfica en donde reside habitualmente en cada uno de los 1.102 municipios del país y en sus centros poblados y en la zona rural. ¿Qué decimos nosotros? Primer mensaje, 50 millones puede ser una cifra redondeada de un momento que ya pasó, que es el año 2020. En Colombia, a junio de 2021, nosotros hemos certificado 51.049.498 habitantes, que son el resultado de una declaración censal o una oficialización censal de 48.258.494 habitantes y unas proyecciones de población que han incorporado el impacto de la migración venezolana, que han incorporado las menores tasas de fecundidad, que han incorporado los criterios de migración interna y externa que han caracterizado a la población colombiana en los últimos años. Pero sí. Nosotros vamos y analizamos las cifras del registrador o de la registraduría, pues el registro que administra la registraduría con corte de diciembre del 2018 contaba con 60.220.844 registros, es decir, nombres, apellidos, lugares de nacimiento, en donde esos registros nunca pueden borrarse, se marcan según algunas modificaciones del estado civil de las personas, como por ejemplo la notificación civil de muertes. El mismo Registro Nacional del Estado Civil tiene 3.724.619 marcaciones por defunciones, tiene 3.563.954 marcaciones propias por cancelación, y a ese subtotal tendríamos que restarle la estimación que el Sistema Estadístico de Naciones Unidas hace a partir de la interoperabilidad de diferentes fuentes de información censal y migratorias, de que como mínimo tenemos 3.024.000 colombianos residiendo en el extranjero.
Cuando hacemos la operación matemática, nunca llegamos a 55 millones. Y es ahí donde nosotros quisiéramos aprovechar estos espacios para decir, Sí. nosotros de pelea no estamos. Simplemente sentémonos en la mesa, en el marco de las instancias del convenio de cooperación, y que la registraduría le haga llegar al DANE el documento técnico de soporte a través del cual ellos creen que hay 55 millones de habitantes. Entonces, otra cosa que asombra es que el registrador pueda hacer una afirmación sobre la población que reside en Soacha según su información o según sus bases de datos, como las llaman, que son el Registro Nacional del Estado Civil, que él pueda decir que cree que hay más población en Soacha cuando él no tiene la dirección de residencia habitual de esas personas. Cuando nosotros, gracias al criterio de residencia habitual, sí podemos establecer que con corte a junio del 2021 tenemos 783.000 habitantes en Soacha. Pero director, mire, de todas maneras la registraduría pues no puede estar haciendo seguramente estas afirmaciones así como así. Ellos también tienen unos registros importantes, nada más ni nada menos que las cédulas, las inscripciones. Entonces sí debe tener algún asidero lo que el registrador está diciendo. Ahora, los números que acabo de dar fueron de la base de datos de él. Los números que acabo de explicar son del registro de la registraduría. Pero lo que yo le entiendo, director, es que sí admiten ustedes que sí puede haber un desfase, no de 5 millones como dice la registraduría, pero que sí hay claramente un desfase por los factores que usted nos da, gente viviendo en el exterior y la migración, que por supuesto todos los días cambia y además que son unas de esas poblaciones muy difíciles de medir, de buscar y de medir y de registrar. Pero no podemos calificar eso como desfase. Son criterios de consistencia que debe tener una certificación demográfica que hace el DANE como autoridad estadística oficial del país y otro criterio que debe tener la registraduría a la hora de identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales. Entonces no podemos hablar de desfase, porque cuando yo hago el chequeo de consistencia del Registro Nacional del Estado Civil y el Archivo Nacional de Identificación y tomo el registro de ellos, descuento fallecidos con registro civil, descuento cancelaciones propias de él y descuento la población colombiana que reside en el extranjero, llego a un número que se acerca a lo oficial, que es 48.258.494 habitantes en el territorio nacional en junio del 2018. Señor director, lo que pasa es que el registrador dice que esto podría tener una incidencia en la destinación de recursos para las gobernaciones y las alcaldías con el fin de atender a la población, pues porque evidentemente si hay menos habitantes reportados de los que existen en realidad, pues eso significa menos recursos, menos subsidios, menos destinación del presupuesto nacional. ¿Eso afecta o no afecta o está afectando hoy la destinación de esos recursos? Bueno, hay varias cosas en donde desafortunadamente me tengo que salir de mis competencias y contarles que el Sistema General de Participaciones asigna recursos no en función de volúmenes absolutos de la población, sino de la participación relativa que tiene cada población de un municipio, por ejemplo, dentro del departamento para asignaciones locales o de un departamento dentro de todo el país para asignaciones departamentales. Entre el censo de 2005 y el censo de 2018, las participaciones relativas, que son el criterio de asignación de recursos del Sistema General de Participaciones y no las absolutas, como lo hace entender el señor registrador, no tuvieron unos cambios drásticos. Y lo hicimos oficial cuando presentamos los resultados del censo, incluso desde su primer momento, el 4 de julio del 2019 e incluso desde el 6 de noviembre del 2018 cuando informamos sobre el cierre del proceso de recolección de información. Doctor Oviedo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Este es un tema técnico, seguramente difícil de entender para muchos de los oyentes y es muy importante que la credibilidad del DANE no se afecte. Le pregunto entonces, ¿el señor registrador se equivocó? ¿Dijo algo que no es cierto? ¿No revisó bien los datos? Porque lo que ve hoy la gente es que
una cosa dice el registrador y otra cosa dice el DANE. Entonces, ¿qué le pasó al registrador según su opinión? Bueno, pues mi opinión no es hacer justicia, porque creo que lo único que yo puedo establecer es que los datos propios de la registraduría, a los cuales tenemos acceso exclusivo en el marco de la mayor confidencialidad y rigurosidad tecnológica para ver esa información, cuando los leemos desde el DANE, asemejándonos a la lógica de interpretación que él transmite en su mensaje, nunca llegamos a ese valor de 55 millones. Llegamos a un valor que es muy, muy cercano en 2018 a los 48.258.494 habitantes que certificamos como población en junio del 2018. Y el segundo elemento, la posibilidad de que el Registro Nacional del Estado Civil de fe de la evolución demográfica del país la tiene el DANE como autoridad estadística oficial y ya la hizo. Publicamos un registro estadístico base de población, que es la visión, llamémosla, desde el punto de vista de registros estadísticos de la evolución demográfica. Y en ese registro estadístico base de población, no solo hablamos con la registraduría, hablamos con 33 registros administrativos muy importantes en materia de servicios que presta el Estado a los ciudadanos: salud, educación, víctimas, todos los registros administrativos, y encontramos también una consistencia muy importante. Entonces, creo yo que como autoridad estadística oficial, que es el DANE, es importante recordarle a los colombianos que a la hora de certificar la población que reside habitualmente en cada uno de los espacios de la división político-administrativa del país, la ley, la Constitución y el orden institucional, y sobre todo el rigor técnico y científico de una entidad de 68 años de historia como es el DANE, permite establecer que la información del Censo de Población y Vivienda es consistente, es lo más aproximado a la realidad, y que a pesar de las dificultades que todos los que me escuchan en algún momento han podido ver frente a que no lo censaron o que el censo se hizo mal, pudimos con ciencia y con determinación y compromiso para el país de garantizar una información consistente que fue evaluada por un comité externo, que la información del Censo de Población y Vivienda para ese fin es oficial, y le podemos dar toda la confianza a los habitantes del territorio nacional de que es consistente y lo más cercana a la realidad. Doctor Oviedo, déjeme decirle, lo saluda Fernando Quijano, que yo en esta discusión estoy del lado suyo, del lado del DANE, porque es que la registraduría es simple. La registraduría debe estar preocupada en este momento por configurar un buen censo electoral, y la registraduría subcontrata las elecciones, hace el proceso de cedulación, pero no tiene ni siquiera un departamento de estadística que quiera, digamos, empañar o desdecir de la actividad del DANE. Pero la pregunta tiene que ver por qué el Congreso, doctor Oviedo, no trabaja con los últimos datos del DANE, del último censo, que debe hacerlo ley de la nación, para que después de esa ley de la nación se derramen todas las políticas públicas. El Congreso siempre ha sido lento en aceptar el último censo y de ahí afectar cosas consiguientes, como el censo electoral, por ejemplo. Fernando, te saludo de vuelta y un saludo muy especial a los demás miembros de la mesa, Juan y Alfie. Varias cosas. La primera, cuando nosotros queremos que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2018 tengan efectos sobre las circunscripciones electorales en el país, nos debemos remitir a la Constitución Política de Colombia, que hace mención al último censo aprobado por ley, y habla de censo, y la autoridad estadística de los censos es el DANE, aprobado por ley. El último censo que ha sido aprobado por ley, y ni siquiera por ley propia, sino por una aprobación de facto por un artículo transitorio, fue el Censo de Población y Vivienda de 1985. Esta administración, con los resultados del censo 2018, en la pasada legislatura,
en cabeza del Ministerio del Interior, radicamos el proyecto de ley de aprobación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2018 en la Comisión Primera y fue archivado por trámite, es decir, por falta de trámite. Nosotros entendemos que el Congreso o algunos actores institucionales puedan tener reservas sobre los resultados del censo, pero hemos, en el caso particular de las autoridades departamentales, hecho 41 visitas territoriales a alcaldes, gobernadores, para poder explicar los resultados y los chequeos de consistencia que nosotros hemos hecho de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2018. Creo yo que, tal y como le sucede al señor registrador, la creencia de que los recursos del Sistema General de Participaciones se asignan es por volumen, es decir, si que Soacha tendría más recursos si tuviera 1 millón de habitantes y no 783.000, pues se aleja de la realidad, porque el Departamento Nacional de Planeación, que administra todas estas metodologías, es contundente en ratificar que las asignaciones se hacen por pesos relativos. Entonces, cuando nosotros vemos estos elementos, lo que quisiéramos es, en primer lugar, poder conocer, así como el DANE ya le entregó a la registraduría en ese ejercicio de construcción del registro estadístico base de población, 3 millones, un poco más, de números de identificación que no aparecen en ningún registro administrativo donde hay servicios que se le están prestando a los ciudadanos activos del país. Entonces, seguramente podemos construir a partir de esos documentos indagaciones con otras oficinas estadísticas como España, Estados Unidos, Chile, Argentina, y poder establecer si se trata de los colombianos que residen en el exterior, que el Sistema Estadístico de Naciones Unidas estima en mínimo 3.024.000. Entonces, pensar que hay un desfase, que hay una inconsistencia, cuando nosotros hemos ido y leído toda la integridad del Registro Nacional del Estado Civil, nos parece algo supremamente complejo y sobre todo sorpresivo, porque mis equipos tienen reuniones trimestrales con los equipos de la registraduría para enriquecer, por ejemplo, recuerden que no todas las defunciones que suceden en el país se registran ante la registraduría. Todas están certificadas en el Ministerio de Salud y Protección Social, en la base de datos UAPND, y nosotros, en el marco más estricto de confidencialidad, les mostramos a ellos estos documentos de identificación para que ellos, dentro de sus competencias y bajo su autonomía constitucional, como lo establece el artículo 120, hagan los ajustes que quieran hacer al Registro Nacional del Estado Civil. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Señor director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Juan Daniel Oviedo, gracias por darnos unos minutos para tratar de entender qué es lo que está pasando con todos estos datos y estos números. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos ustedes y los oyentes, y muy atento a poder acompañarlos en caso de cualquier otra inquietud.